Buenas tardes, nosotros somos de la Facultad de Ingenierías, de Ingeniería Industrial, y les vamos a presentar un problema de vectores resuelto de forma gráfica y analítica. Los integrantes son Flores López Eduardo, Fuentes Velasco Natanael, Galindo Martínez Oviola, García Fomo Luis Ángel y su servidor Jesús Rodríguez José Manuel. Bueno, aquí tenemos un problema, está en un plano cartesiano y el problema trata de que una armilla que se muestra en el plano está sometida en dos fuerzas que va a ser F1 y F2, y lo que tenemos que hacer es determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Aquí en este caso vamos a ocupar una escala de 5 centímetros que equivaldría a 100 newtons, y el sentido de la fuerza 1 es de 30 grados. Agarramos nuestro transportador, sacamos 30 grados, y la otra fuerza está a un sentido de 45 grados. Como nuestra escala indica que 5 centímetros son 100 newtons, entonces vamos a trazar nuestra fuerza de 30 centímetros, que equivaldría a 600 newtons. Y la segunda fuerza es de 400 newtons, lo que sería 20 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la fuerza prima de 2. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos nuestro transportador en donde termina este vector, y entonces solamente vamos a traspasar la fuerza 2 a fuerza 2 prima. Marcamos los mismos 45 grados que tiene esta parte y volvemos a trazar los 400 newtons. Es F2'. Y hacemos lo mismo con F1 de este lado, que serían los 30 grados. Serían los 600 newtons. Como podemos ver, aquí se forma un punto, y lo que vamos a hacer será que desde el punto de origen a este punto trazamos otra línea que sería la fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante. Y entonces, de forma gráfica, la fuerza resultante medimos, y con base en nuestra escala mide 30 centímetros, lo que equivale a 600 newtons, de forma gráfica. Para concluir el problema ya completo, entonces medimos el ángulo. Este de aquí va a ser nuestro ángulo, que tiene una dirección de 65 grados. Entonces, la F resultante tendría una magnitud de 600 newtons con 65 grados hacia el noreste. Ahora este problema lo resolvemos de forma
analítica. Recordemos que este problema es de fuerzas de tensión y fuerzas concurrentes, así que tenemos que sacar componentes. ¿Cómo se hace esto? Decimos que F resultante de X siempre va a ser igual a la sumatoria de F de X, todas las F serán X. Entonces, decimos que esto sería igual a los 600 coseno. Recordemos que hay un ángulo de 30 grados, que sería un coseno de 30, y lo tendríamos que restar con esta fuerza. Como va hacia allá, es una fuerza negativa, entonces por eso el signo negativo. 400 newtons seno de 45 grados, que son estos. Lo que nos vendría a dar de resultado $236.8 newtons. Recordemos que esta está en X, lo que vendría a ser que estos 236 estarían en esta parte. Y ahora, de las fuerzas Y, volvemos a hacer prácticamente lo mismo. Los 600 newtons, pero ahora tendríamos que hacer el seno, porque lo vamos a tomar ahora de este lado. Esto viene a dar el resultado $582.8 newtons. En este, como está en X, entonces trazamos esta en X. Y aquí vendrían siendo nuestras dos componentes. Lo que haremos con ellas será unirlas. Aproximadamente. Después de eso, córtale. De las fuerzas de las componentes que sacamos, entonces las trazamos en un plano cartesiano. Esta sería la F resultante de X y esta la F resultante de Y. ¿Esto para qué es? Para sacar la fuerza resultante ya del ejercicio. ¿Y cómo se hace esto? La fuerza resultante va a ser igual a esto, lo que nos daría como resultado 629 newtons, que sería la fuerza resultante de forma analítica. Si comparamos, está casi un aproximado los 600 newtons que sacamos de forma gráfica y los 629 de forma analítica. ¿Qué tal? Para esto vamos a continuar con la explicación y de dónde salen las componentes de cada vector que se tienen que sumar. Anteriormente vimos la suma de los vectores, pero aquí vamos a anotar
Bueno, vamos a hacer nuestro triángulo. En este resulta ser el vector principal, que es el que está representado aquí. Sacamos la componente en Y y sacamos la componente en X. Para esto tendremos que hacer la multiplicación de 400, perdón, que es el valor de la fuerza del vector, por el seno y de 45 grados, que es su ángulo natural. Tenemos 282 que sí concuerdan. Continuando, es F2 de X, se saca la componente en X, y 400 por coseno de 45 grados, 282. Y ahí tenemos lo que es la componente de X y la componente de Y de nuestro vector que vamos a sumar a continuación. Este es por supuesto la fórmula analítica. Después tenemos el vector F1, que vamos a determinar y vamos a calcular las componentes. F1 de X sería igual a lo que es la magnitud del vector, 600 newtons, por el coseno de 60 grados, no, de 30 grados, disculpe. 30 grados, que sería su ángulo correspondiente. Esto nos da 519 newtons. Después tenemos la componente de F1, pero en Y. Sería lo mismo, la magnitud por el seno de 30 grados, dándonos 300 newtons. Después vamos a pasar a realizar lo que es la tabla para realizar la sumatoria de la forma analítica. Por supuesto, continuando con la tabla, para hacerlo más sencillo la sumatoria de los vectores, vamos a determinar un vector del vector F1. Tenemos su magnitud en newtons, su componente en X y su componente en Y. Aquí para F1 sería su magnitud de 600 newtons, para F2 400 newtons, es menos 400 newtons, ¿por qué? Por la dirección, hacia dónde va el vector. Tenemos que su componente en X es 519 newtons, en Y 300. Para F2 282.8 y lo mismo. Sacamos el total y tenemos que tenemos por supuesto la sumatoria total para los valores del vector resultante. La componente en X del vector resultante tendría un valor de 236.8 newtons, por supuesto. Después, para su componente en Y, tendría un valor de 582.8 newtons. 8 newtons. Después, pasamos por supuesto a detectar el ángulo. A detectar el ángulo del vector resultante. Aquí ya tenemos lo que es la sumatoria, ya tenemos los valores, solo hay que determinar las componentes en FRY, o sea que es la fuerza resultante de Y y fuerza resultante de X. Vamos a sacar el ángulo. Va a tener sería la tangente
¿Por qué tangente? Porque x es seno, y coseno, y nosotros queremos buscar la tangente a la inversa para sacar el ángulo de, primero el resultado de y, 582.8 newtons entre 236.8 newtons, lo cual nos da un resultado de que el ángulo vale 67.6. Aquí lo vamos a marcar físicamente. Tenemos que tenemos la componente en x, componente y, sería esta. Ángulo de 67 grados, 67.6 grados. Y su componente en x, 236.8 y 582.8. Sería todo. 1, 2, 3. Listo. Por último, lo más importante de terminar de realizar el vector resultante es la determinación de la magnitud del vector resultante. Agarramos el componente en f, lo elevamos al cuadrado, más la suma del componente en y elevada al cuadrado entre y le sacamos raíz cuadrada. Ya nos da un resultado que la fuerza resultante es igual a 629 newtons. Sería todo. Concluyendo, por supuesto, tenemos que esta es la forma analítica. Salieron 602 newtons comparados con la forma analítica, 629. Bueno, esta es la forma gráfica, disculpen, la forma gráfica. En la forma gráfica sale 600, forma analítica 629. 65 grados sale en la forma gráfica, y tenemos que aquí nos dan 67.8 grados. Igual, norte, sur, este, oeste, noreste, noreste. Claro, por supuesto, son de forma gráfica, resultan ser aproximaciones. Siempre resultan ser aproximaciones, más muy pocos casos que llegue a compararse con la forma analítica. Es una comparación muy sencilla, pero ya vimos todo el proceso que conlleva cualquiera de estos pasos, ya sea de la forma gráfica a la forma analítica. Concluir. Para concluir con este video, tenemos los créditos de Jesús Rodríguez José Manuel. Presentó el video de forma gráfica, por supuesto. Flores López Eduardo solucionó el problema de forma gráfica. Fuentes Velasco Natanael presentó el video de forma analítica, su servidor. Galindo Martínez Fabiola solucionó el problema de forma analítica. Y García Fong Luis Ángel solucionó el problema de forma analítica y realizó la presentación. Tenemos todos nuestros colaboradores aquí en la pantalla, cada uno con su nombre: Luis Ángel, Eduardo, José Manuel, Fabiola y Natanael. Por último, tenemos a nuestro grandísimo profesor y coordinador, Isidro Pérez Genis, maestro en la Facultad de Ingeniería, Colegio de Ingeniería Industrial, y profesor de Mecánica.